En su primer discurso como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, el parlamentario Vlado Mirosevic emplazó a la derecha política a avanzar en reformas. También hizo un gesto con el Partido Comunista llamando a cuidar las confianzas porque a su juicio sin ella no hay posibilidad de gobernabilidad ni cambios. Para hablar de este tema y otros de la contingencia estamos en contacto con la parlamentaria, con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola Andrés, gusto saludarte. Oye, antes de todo quiero solidarizar y enviar mis condolencias a las familias que se vieron afectadas en la comuna de La Florida esta mañana por esa situación tan lamentable que se dio con la balacera. Muy terrible. Espero que se puedan tomar mayores medidas de seguridad por parte del gobierno. Hay un gran desafío respecto de esto y bueno, lamento a las familias que se vieron afectadas con las víctimas de esta situación. Sí, diputada, la primera pregunta que le quiero hacer, más que una reflexión, ¿cómo está usted 24 horas después de lo que vimos ayer en el Congreso? La elección al final de Vlado Mirosevic, muchos habló de que usted era uno de los rostros del apruebo, Vlado Mirosevic un poco lo mismo. ¿Cuál es, a su juicio, ya cuando uno ya decanta la información, cuando ya ha pasado 24 horas, qué reflexión le queda de todo lo pasado durante las últimas 2 semanas en la elección de la mesa en donde usted fue tan protagonista? Sí. Bueno, nosotros teníamos un acuerdo administrativo, Andrés, que claramente todos ya lo conocen, que era con las fuerzas del oficialismo, con el Partido de la Gente y también con la Democracia Cristiana. En las últimas semanas, algunas de estas fuerzas políticas, a través de distintas excusas, de distintas argumentaciones, buscaron los mecanismos para poder excluirse de este acuerdo o los argumentos de alguna u otra manera para cruzar a la vereda del frente. Así lo hizo una buena parte del Partido de la Gente, una parte de la Democracia Cristiana también. Hubo un reordenamiento de fuerzas. En eso aparecieron muchas excusas, que yo había sido vocera del apruebo, que era comunista, que la acusación contra mí, en fin, una serie de cosas que realmente siempre nosotros lo dijimos, eran excusas frente a una discusión política de reordenamiento de las fuerzas políticas en nuestro país, particularmente en la Cámara de Diputados y Diputadas. Yo lamento que a raíz de eso hayan surgido aprovechamientos en redes sociales de otros parlamentarios, de sectores políticos, para derechamente generar actos de violencia política, violencia de género. Yo fui víctima de situaciones bastante duras respecto de acciones misóginas, como por ejemplo esta imagen que se difundió donde aparecía una tumba con mi cara, que son cosas que claramente no pasan inadvertidas y que no las vamos a dejar pasar así nomás, porque nos parece que son un retroceso respecto de los avances que las mujeres, que el movimiento feminista, que quienes hemos ido luchando contra la violencia política hemos venido planteando. Pero también respecto del anticomunismo, es evidente que acá se articuló una acción que intentó excluir y excluyó derechamente de la presidencia de la mesa de la Cámara al Partido Comunista en base a distintas excusas. Nosotros como partido dijimos no vamos a ser utilizados ni vamos a permitir ser utilizados para justificar acciones políticas que son legítimas de otras fuerzas, pero no a costa de nosotros, porque la ley maldita se eliminó hace muchos años atrás. Y el Partido Comunista tiene todo el derecho de participar en los espacios institucionales, de participar de la presidencia de la Cámara, de participar de un acuerdo administrativo, más todavía cuando hemos sido una fuerza absolutamente leal con nuestros compromisos. Y los hemos cumplido, los cumplimos en el periodo anterior en marzo, lo hicimos ahora también votando por el acuerdo finalmente al que llegaron las distintas bancadas e incluso facilitamos que el acuerdo se llevara adelante y que la mesa quedara en manos del oficialismo, ¿diputada? Que era algo que para nosotros era una prioridad. Sí, usted mencionaba recién, si uno entra un tema más de fondo, esta atomización que estamos viendo en el Congreso, que no la veíamos en mucho tiempo, la cantidad de partidos, usted mencionaba un poco, y es un sentir bien compartido, bien transversal. Como que ya los acuerdos no sé si valen mucho, que lo que pasaba hace 4 meses es distinto a lo que pasa ahora, y si te he visto no me acuerdo, derechamente. Y uno lo puede ver en diferentes temas. Va a ser un poco la lógica de que opere aquí en más, porque uno dice, si está operando así el Congreso, esto para lograr en acuerdos como reforma tributaria, como reforma previsional, 3/5, 4/7, lo que se requiera, no vamos a quedar muy bien parados. Sí. Bueno, pienso lo mismo que usted, Andrés. Yo creo que los acuerdos políticos son una base de la democracia. El tener espacios de diálogo, de conversación, el empeñar la palabra y cumplirla son elementos muy importantes de la estabilidad de una democracia. Yo espero que las fuerzas políticas que desconocieron sus acuerdos reflexionen sobre lo que hicieron, sobre las consecuencias de esto, porque efectivamente la atomización, la polarización que se puede generar a raíz de este tipo de situaciones, de expresar abiertamente posiciones anticomunistas. El diputado Araya del Partido Republicano publicaba una foto donde decía que era un país libre de comunistas. O sea,
El Partido Comunista es un partido legal, es uno de los más grandes del país, fue la quinta fuerza política en términos electorales en la última elección parlamentaria, o sea, somos parte de un gobierno, tenemos ministros y ministras, por lo tanto, acá aquellas fuerzas que están incentivando la proscripción, la eliminación, la anulación política de una fuerza, a mí me parece que no están contribuyendo a un buen ánimo. Y yo les hago un llamado no desde el rencor ni mucho menos, sino que desde la reflexión política y de nuestro más absoluto compromiso con la democracia, de que busquemos mecanismos de diálogo, de acercamiento, de construcción por Chile. Miren lo que acabamos de ver aquí en la nota anterior respecto de lo que pasó en la Florida. Todos los días en nuestro país hay situaciones de enfrentamientos, balaceras, situaciones de inseguridad. Esos son los problemas de las personas. El costo de la vida, el alza del costo de la vida, que es un problema concreto. De eso tenemos que preocuparnos. La pelea chica aburrió a los chilenos y chilenas. Yo no me iba a prestar para eso y tampoco, como no tengo ambiciones particulares, sino que más bien mi única ambición en política es que las cosas funcionen, que en nuestro país avance, que se generen las transformaciones, y esa es la razón por la cual tomamos la decisión de facilitar un acuerdo por la gobernabilidad, porque sabíamos que si la mesa pasaba a manos de la oposición, probablemente las consecuencias para el gobierno, para poder llevar adelante la agenda legislativa, también iban a ser más complejas. Diputada, y esto se iba a poner aún más desordenado, complejo y en una situación que no le hace bien al país. Sí, ¿siente usted que le podrían estar quizás cobrando el tipo de oposición que ejerció o el Partido Comunista o el Frente Amplio a Sebastián Piñera durante, sobre todo, los últimos 2 años de gobierno? Le están cobrando esa oposición que fue bien dura, para ser bien franco, con 12 o 11 acusaciones constitucionales, más allá de ir al detalle, pero una oposición bien dura. ¿Quizás le están cobrando también parte de eso? Sí, no sé, yo creo que las vendetas o las cobranzas son transacciones que yo se las entregaría a otros espacios. El Congreso Nacional es un espacio para parlamentar, para dialogar, para discutir y para confrontar las ideas. Yo no tengo ningún problema en que las ideas se confronten cuando hay diferencias políticas, pero es distinto confrontar ideas y dar una disputa de ideas a buscar la anulación de otras fuerzas políticas o derechamente generar violencia política para anular al del frente. Esa nunca ha sido nuestra visión. Nosotros tuvimos grandes diferencias con el gobierno del presidente Piñera, no tengo ninguna duda de eso, y por supuesto que reconocemos que se cometieron grandes errores durante todo ese proceso. Nosotros mismos también hicimos ver muchos de esos errores, confrontamos algunas cosas, como también reconocimos aquellos aciertos que se llevaron adelante durante ese gobierno. Y creo que acá, si hay alguien que está actuando en el Parlamento desde la vendetta, desde la confrontación o desde el pasar cuentas, como dice usted, creo que está en un camino equivocado. Nosotros lo que necesitamos es, primero, que al gobierno le vaya bien, porque si a este gobierno le va bien, al país le va bien. Segundo, que enfrentemos de conjunto los problemas urgentes de la ciudadanía. Tercero, que haya respeto mutuo respecto de la legitimidad de las fuerzas que han sido electas en su representación popular desde la soberanía del pueblo. Y frente a eso, nosotros, por lo menos como Partido Comunista, nuestra bancada además, que es mixta con independientes, con Acción Humanista y el FREPS, nos hemos dispuesto a contribuir en ese camino. Diputada, hablemos de las prioridades hoy día de la ciudadanía, hablemos de la reforma previsional. Lo ha dicho el presidente Boric en todos los tonos, que si no, de las reformas más importantes de su mandato, pegan el palo, si no es la más importante. A ver, porque ya hemos entendido bien cuál es la propuesta, lo han explicado todas las ministras, ministros. ¿Cuánto pragmatismo va a tener que también tener a prueba de dignidad el gobierno del presidente Boric para que esta reforma avance? Porque uno ve tal cual está, los votos no los tienen ni de cerca. Sí. Bueno, primero decir que efectivamente hay un problema de mayoría en el Parlamento. Ha quedado en evidencia a propósito de lo que fue la elección de la mesa de la Cámara, y yo tengo mucha confianza en que el diputado Mirosevich va a lograr hacer una buena conducción junto a los otros parlamentarios. Sin embargo, bueno, ahí tenemos un problema que tenemos que resolver por la vía de la conversación y del diálogo. La reforma previsional acaba de ingresar. Va a iniciar su tramitación en la Comisión de Trabajo, va a tener que tener una alta participación y conversación por parte del Ejecutivo. Ya hubo un proceso prelegislativo que a mí me parece muy interesante, porque además fue tripartito, participaron los trabajadores, los empresarios y el Estado también en ese proceso de diálogo. Por lo tanto, hay un camino recorrido previamente y bueno, ahora queda el momento de legislar.
el Parlamento es autónomo de cualquier otra fuerza del Estado, ¿no? Incluido el Ejecutivo. Y por lo tanto de aquí tendrá que salir la reforma previsional que concite acuerdos por parte de todos los sectores. Yo por lo menos estoy muy convencida de que el avance que da nuestro gobierno, que lo que busca fundamentalmente es subir las pensiones de los chilenos y chilenas y que lo logre y lo consigue por la vía no solo de una cotización adicional, sino que además de establecer un mecanismo tripartito, de incorporar elementos de solidaridad y además de entregar un rol al sistema público en este sentido, eliminando también un sistema que para mí fracasó, que es el sistema de las AFP. Creo que es un camino correcto. Nosotros vamos a estar aquí para defenderlo, para poder dialogar respecto a esto, para poder profundizar además aquellas cosas que se puedan mejorar y esperamos que en este sentido la voluntad de las otras fuerzas políticas de oposición sea más bien contribuir a mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas más que a obstruir por razones Diputada, ideológicas o de otro tipo. Porque ahí la conversación sin duda ha estado los últimos días y va a estar en el 6%. ¿Quién lo administra? ¿Cuánto va a ir a solidaridad? ¿Cuánto va a ir a cuentas individuales? ¿Qué tipo de cuenta individual? ¿Estamos hablando de las cuentas nacionales o las cuentas individuales como las entendemos hasta ahora? ¿Siente usted que sí o sí su sector va a tener que ceder en ese 6-0? Muchos han sostenido, y los especialistas te dicen en interno, esto seguramente si juegan ahora y apuestan ahora podría terminar en un 3-3, parecido a lo que se propuso en 2020. Bueno, la conversación está recién partiendo. Nosotros tenemos una convicción y que es que la nueva cotización tiene que ir a este fondo a cuentas personales, como se ha planteado, a través de una administración pública que no genere cotizaciones adicionales como lo que hoy día generan las AFP. Tenemos la convicción de que el sistema de capitalización individual por sí solo fracasó, que es necesario incorporar un nuevo elemento de solidaridad. Eso es lo que plantea la reforma. Y a mí me parece que la conversación en este momento está abierta en la comisión, se tendrá que ahí discutir. Yo no voy a adelantar un posible acuerdo que pueda darse en relación a porcentajes más o porcentajes menos. Lo importante es que hay una cotización adicional y eso va a tener como consecuencia el aumento de las pensiones de los chilenos y chilenas y que además se va a incorporar un elemento muy relevante que es el sistema público a un sistema mixto que ya no solo va a quedar en manos de los privados con las altas finalmente comisiones que adquieren las AFPs, que todos lo sabemos y que han traído solo pensiones de pobreza, sino que también se va a poder generar un mecanismo de administración mucho más legítimo desde el punto de vista del no lucro, ¿no? Sí. De que los trabajadores, los recursos de los trabajadores y de su esfuerzo de toda la vida sean bien administrados, bien resguardados y además bien invertidos, porque eso es parte de lo que hoy día contempla la nueva reforma previsional en función de mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. Sí, diputada, todo lo demás es parte de la conversación. Sí, la quiero cambiar de tema, un tema también muy relevante, un proyecto que comenzó a discutirse hoy día, el proyecto de reparación integral de víctimas de femicidio que usted impulsa. ¿Qué significa esto? Uno se imagina sobre todo después de hechos que hemos conocido hoy día también. Sí, y cuántos hechos, lamentablemente este año, el año pasado. ¿Qué significa en la práctica este proyecto? ¿Qué es lo que busca? Sí, bueno, conocimos hoy día el caso de dos mujeres nuevamente asesinadas. Ni para entrar en la descripción. Muy doloroso, muy terrible y eso es pan de cada día. Lamentablemente, todos los días nos encontramos con situaciones vinculadas a formas de violencia de género que pueden llegar a terminar en un femicidio. Necesitamos llegar antes, pero también tomar medidas posteriores. Hoy día, por ejemplo, hay vacíos legales que permiten que los femicidas se hagan cargo de la patria potestad de los hijos. El proyecto de ley de reparación integral y justicia que hemos presentado junto a Ni Una Menos y la agrupación de familias víctimas de femicidio es un proyecto que lo que establece es tomar precisamente esta medida. Quitarle la patria potestad a los femicidas de los hijos e hijas, quitarles el acceso a las herencias que finalmente se quedaban muchas veces con los bienes de la mujer asesinada y pagaban sus propios juicios. El poder establecer mecanismos para que las instituciones públicas no financien los juicios por parte de aquellos que ejercen el asesinato contra una mujer y buscar mecanismos de reparación en distintos ámbitos, en materia de salud, en materia de educación. Los niños y niñas que quedan de una mujer asesinada, de los hijos, la hija, que quedan a propósito de una madre que es asesinada, quedan absolutamente a la deriva. ¿Para qué decir sus madres? Hay casos terribles. Aquí estuvo hoy día la Nancy, la madre de Paola, que es uno de los casos más brutales. Su cuerpo aún está desaparecido. El femicida declaró
el asesinato, pero aún no quiere decir dónde está el cuerpo. Ella sufre todos los días las consecuencias de la denegación de justicia porque el caso se cerró. Dejaron de buscar el cuerpo de su hija. El caso de Ginny Sandoval, que fue claramente mencionado durante todo este proceso. O sea, acá hay casos que han sido muy brutales, muy terribles y que por supuesto nosotros a partir de la experiencia nos hemos hecho cargo y hemos presentado este proyecto que hoy día inició su discusión en la Cámara. Claro, y por último, si se va a sumar o se podría sumar, yo recuerdo un reportaje que hizo hace 2 o 3 semanas aquí en Informe Especial la periodista Carolina Alcayaca sobre también otras personas que sufren también cuando muere una mujer, por ejemplo, una hermana asume el cuidado de esos 2 o 3 niños, o el niño o la niña que queda, o la madre de esa mujer también asume. Esos terceros que también se ven golpeados con esto también económicamente, ¿podría también el Estado entrar a ayudar para personas que tienen que asumir, obviamente, una maternidad, tienen que asumir niños, lamentablemente, mujeres que sufrieron el flagelo del femicidio? Absolutamente, de hecho ese es el sentido fundamental de este proyecto, hacerse cargo de los familiares de las víctimas de femicidio, es decir, de los familiares más cercanos, de sus madres, de sus hermanas, de sus hijos e hijas, incluso de las parejas cuando el femicidio se produce por parte de un tercero. Claro. Recordemos que hoy día la ley Gabriela reconoce el femicidio como todo crimen de odio contra una mujer por razones de género, no necesariamente dentro del ámbito del matrimonio o de la pareja, sino que también de un tercero, un vecino, un amigo o alguien que haya tenido algún tipo de vinculación. Entonces, la verdad es que ese es el sentido fundamental. Nosotros esperamos que el Ejecutivo pueda recoger este proyecto. Ya le pusieron urgencia y la ministra de la Mujer se comprometió a poder presentar mecanismos de incluso financiamientos para poder hacer que este proyecto no sea letra muerta, sino que efectivamente busque mecanismos de reparación, incluso económica, para aquellas familias, para aquellos hijos e hijas, niños, niñas que quedan en el desamparo, madres, hermanas que quedan a cargo también de estos niños y niñas, porque el femicidio es un drama que no solo afecta a la mujer asesinada, sino que a todo quien está alrededor, que vive las consecuencias de ese drama doloroso, terrible, que es la peor de las expresiones de la violencia de género en nuestro país y que es algo que también tenemos que buscar prevenir de todas las formas. Diputada Carol Cariola, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Andrés, que esté muy bien. Chao, chao.